Muy buenas tardes 90 gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de estas fantásticas tardes 90. Hoy tenemos una invitada súper especial. Nacho, ¿de quién se trata? Claro que sí, Daniel, así es. El día de hoy recibimos con gran placer a una fantástica actriz de teatro y doblaje. Se caracteriza por su gran carisma y cercanía con sus fans. Su fascinante recorrido en la radio y la versatilidad de su voz ha cautivado a muchas generaciones. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra querida Ivette García. Bienvenida a las tardes 90. ¡Ay, qué bueno! Bueno, muy agradecida, Nacho, Daniel, de verdad, de tenerlos en mi casa. Soy invitada de ustedes, pero ustedes están invitados a mi hogar para compartir, bueno, un grato momento y responder todas sus preguntas. Como te dije en un inicio, estudié para no salir aplazada en esta evaluación. Pero chévere, lo que tú me preguntes yo te lo voy a tratar de responder. Muy bien, Ivette. Bueno, vamos a arrancar hablando de esa primera parte que fue la infancia. Cuéntanos un poquito de toda esa parte, cómo le agarraste el gusto a las artes y demás desde pequeñita o cómo empezaste a hacer la práctica en cuanto a ello. Bueno, fíjate, de por sí yo vengo de una familia de artistas, ¿ok? En mi familia hay arquitectos, hay artistas plásticos, hay músicos, y en lo que es mi familia, mi núcleo familiar como tal, en mi casa siempre me inculcaron ese contacto con las artes, ¿no? Desde muy pequeña tuve una cercanía muy estrecha con la música. A mí me regalaban o me compraban el niño Jesús muchas veces era un instrumento musical. Entonces, recuerdo, estaba muy pequeñita, me regalaron como un arpa, ¿ok? No sé, algo así como una lira, pero era una arpa, pero en vez de ser una arpa parada, era una arpa como de mesita, pues. Entonces, entre las cuerdas y su base de madera, uno podía ponerle las partituras. Y las partituras venían con las notas musicales en colores. Y había bueno, no sé cómo le dicen, aquí a veces le dicen la uña, la pajuela, para... La plumilla. ¿Le dicen plumilla? Ujú. Ok, bueno, aquí tiene varios nombres. Y entonces, bueno, yo iba tocando cada notica de colores y entonces me iba dando la armonía, me iba dando la música y entonces aprendí a tocar. La primera canción que recuerdo que aprendí a tocar era de Navidad, Jingle Bells, y entonces, bueno, y ahí aprendí otras notas, ¿no? Mi madre siempre me llevaba al cine, me llevaba al circo, me llevaba a patinaje sobre hielo. Entonces, digamos que eso, aparte que en la televisión venezolana de esa época, habían unos programas que era de una producción del Ministerio de Educación acá en Venezuela, que se llamaba Tecnología Educativa. En esos programas educativos, en los distintos canales de televisión, daban clases de 4, por ejemplo, ¿no? Daban clases de 4 y era por horario. Entonces, en un canal comenzaba a las 8, en el otro canal comenzaba a las 8:30, en el otro comenzaba a las 9. Entonces, mi papá me había comprado un 4 y yo estaba aprendiendo por oído y también por un manual que me compró. Entonces, yo aprendí a tocar 4 primeramente por televisión. Entonces, claro, veía las clases de 4 a las 8, luego me pasaba al otro canal, reforzaba la misma clase, que eran las 8:30, y remataba en el otro canal de pronto, que eran las 9. Entonces yo tenía ya mi clase lista, ¿no? Y otra cosa que en mi casa siempre había música. Una de las cosas que yo valoro muchísimo de mis recuerdos es que
siempre en casa habían discos de música de mi país, de Venezuela. Y entonces yo lo que hacía era que ponía en esa época ¿sabes? Estaba el tocadisco, ponía el disco de pasta, agarraba el brazo que traía la uñita, tal, y entonces empezaba a escuchar la música y trataba de sacarla en el 4. O sea, yo me inventaba los acordes, ¿sabes? O sea, pero muy pequeñito, te estoy diciendo, no sé, 5, 6 años más o menos. Y entonces eso me quedó, ya cuando fui creciendo, seguía haciendo las mismas prácticas con los discos. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí hay un artista que todavía está vivo, se llama Gualberto Ibarreto. Yo ponía, por ejemplo, una canción que se llama María Antonia. María Antonia es una mujer que está loca de remate, escribe con una escoba y barre con un papel mate. Entonces yo lo que hacía era que trataba de sacar esos acordes. Y bueno, por ahí me fui, digamos que involucrando con eso, con la música. Cuando yo estoy en primaria, que termino, que paso de la primaria a la secundaria, mi mamá siempre cuando yo pasaba de grado me hacía un regalo dependiendo de mis notas, ¿no? Entonces, yo tengo un primo que él es músico, que él le toca órgano electrónico. ¡Wow! O sea, es maravilloso, o sea, tiene un arte en las manos desde pequeño increíble. Yo decía, oye, yo quiero tocar así. Y entonces yo no conocía ese instrumento. Entonces el órgano yo veía que tenía la flauta, el sonido de la flauta, tenía la batería, tenía el violín, tenía una cantidad de instrumentos, aparte de los pedales que eran los bajos. Y él lo tocaba fabuloso. Y yo dije, nada, cuando pase de sexto grado al primer año, yo quiero tener un órgano electrónico. Entonces, mi mamá me dijo, bueno, si sacas buenas notas, te compro el órgano electrónico. Entonces, claro, en el periódico salían las promociones de los distintos órganos, que en esa época esa tienda se llamaba Yamaha, y yo quería el más grande, ¿sabes? El que tenía las 2 octavas de pedal, que tenía 3 o 4 pisos de teclado, que tenía todos los registros. Pero bueno, no había para eso en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, digamos que me compraron, no el más modesto, pero el que venía después del más modesto. Y mi mamá me compró unos audífonos para que yo no atormentara a la gente en la casa, pues, tratando de aprender. Me llevaron a un sitio donde tomé clases de órgano electrónico, pero así como yo hacía con el 4, también me ponía a inventar con las teclas. Me inventaba yo mis acordes, escuchaba la música, ¿sabes? Y entonces, bueno, yo pasaba horas. Mis papás se iban a acostar a dormir y yo me quedaba con mis audífonos en la madrugada inventando. Entonces, bueno, ya después conozco el teatro, ¿no? Y cuando conozco el teatro, me enamoré. Claro, estaba enamorada de la música, pero no conocía el teatro, el amor hacia el teatro. Y realmente, bueno, el teatro atrapó mi vida. Mágicamente y hermosamente atrapó mi vida. Entonces, digamos que de alguna manera me fui como distanciando de la música sin dejarla, pero ya comencé a conocer, a estudiar, a practicar, a ensayar. Y bueno, me quedé con el teatro. Ya después, en esa incursión, hubo otro coqueteo con la música, pero ya desde otro punto, pues, porque aquí ya era desde la parte de la producción. Entonces yo fui manager de una banda de blues y bueno, fuimos a festivales de jazz, presentamos esa banda por distintos lugares del país, tanto en Caracas, aquí en la capital, como en el interior. Pero bueno, eso fue un coqueteo, ¿sabes? Así una picadita de ojo, pero ya.
yo seguía pues con el teatro y el mundo de la actuación. Más o menos, esa es mi relación con el arte, ¿no? Claro que sí, bueno, qué hermosa experiencia. También pues Sí. sabemos que eres egresada de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Allí prácticamente te Sí. formaste como tal. Bueno, ya yo tenía una formación previa. Cuando entré a la Universidad Central de Venezuela, a la Escuela de Artes, lo que pasa es que aquí el estudio hacia el arte se formalizó, porque yo comencé a estudiar teatro cuando salgo del bachillerato. Inmediatamente que salgo del bachillerato, comienzo a estudiar teatro. Claro, justamente en estos días estaba pensando que mi mamá me inculcó, me dejó así como esa semillita para yo conocer el teatro, porque ella en su trabajo había dos profesores de teatro y ella me los presentó y eso quedó como latente, ¿no? Entonces yo comencé a estudiar en la Escuela Nacional de Teatro César Rengifo. En esa escuela, en ese primer año, que te dan de todo, o sea, te dan plástica, te dan actuación, te dan diseño, en la materia de actuación, conozco quien más tarde sería mi gran maestro. Él se llamó Enrique Porte. Entonces Enrique Porte nos daba esa materia de actuación. Cuando comenzamos el segundo año en la escuela, hubo un problema administrativo, no sé de qué índole, y la escuela cierra. Y entonces yo le digo a Enrique, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estudiar? Y entonces él me dice, no te preocupes. Él era director de un centro que él mismo formó, que se llamaba el Taller del Actor, porque él estudió en Londres, en el Drama Center de Londres, y él trajo todos esos conocimientos actualizados acá a Venezuela, tanto en materia pedagógica como en materia de dirección teatral. Entonces, él era un director de teatro bastante conocido para el momento, te estoy hablando de los años 80, y pues me voy a estudiar al taller del actor. Fueron prácticamente 2 años. Y bueno, de ahí comencé a conocer un poco lo que era la televisión, ¿ok? Lo que era montarme en un escenario. Eh, y para ese momento, o sea, cuando yo comencé a estudiar teatro, al mismo tiempo yo estudiaba relaciones públicas. Entonces, en la mañana y en la tarde estudiaba teatro. Y al final de la tarde y la noche estudiaba relaciones públicas. Una vez que yo me graduó como técnico superior en relaciones públicas, comienzo a estudiar en la Escuela de Artes de la Universidad Central, pero en realidad yo lo que quería era estudiar comunicación social. Pero yo presentaba las pruebas internas, o sea, toda la formalidad académica para entrar a estudiar comunicación social y nunca se dio. En cambio el arte, o sea, para estudiar artes, inmediatamente que yo introduje todos mis papeles, me llamaron. Estabas destinada para ello. Y claro, en la universidad, en la Escuela de Artes, son varias las ramas. O sea, tienes para estudiar cine, promoción cultural, artes plásticas, música, teatro. Y yo me especialicé, o sea, yo decía, no, bueno, voy a estudiar artes escénicas. Entonces, bueno, comencé a estudiar en mis primeros años, pero era muy teórico. O sea, era muy, muy teórico. Yo lo que quería era ya estar montada en las tablas, ¿sabes? O sea, presentándome ante el público y tal, ¿no? Entonces, pero sí había materias que su exigencia era hacer producciones de teatro, o sea, hacer una propuesta de puesta en escena. Y entonces, casi siempre los compañeros me escogían para dirigirlos. Entonces,
O sea, porque ellos ya sabían que yo venía un poco del taller del actor y tenía este conocimiento de teatro, entonces ellos sentían como la confianza de poder darme ese proyecto para que yo los dirigiera y sacar buenas notas, ¿no? Entonces, bueno, yo me arriesgué y lo hice, o sea, yo llegué a dirigir un grupo hasta de un elenco de 20 personas y en otras oportunidades también lo hacía yo como actriz, pero sí tuve un contacto bastante cercano con lo que era la dirección de teatro. Entonces, bueno, eso, ahí es cuando se va a formalizar mi carrera a nivel artístico, o sea, pedagógico, pues. Entonces me gradué como licenciada en artes, mención artes escénicas. Casi no lo hago, porque yo le tenía terror a la tesis. Y eso que ya yo había presentado una tesis cuando estudié Relaciones Públicas para graduarme. Pero yo le tenía terror a la tesis. Entonces, bueno, yo la inscribía y no la hacía. Y la volví a inscribir en otro semestre y no la hacía. Pero mientras, fíjate lo que yo estaba haciendo. Mi maestro de actuación, él muere, ¿no? Y muere muy joven. Entonces, yo decidí hacer mi tesis de grado sobre el taller del actor, los años del taller del actor y esa propuesta pedagógica en teatro para el teatro venezolano. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo hago una reconstrucción total de cómo fueron los estudios de Enrique Porte, mi maestro. Y conseguí toda la información, de hecho, tuve contacto con la directiva del Drama Center de Londres. Yo no hablo inglés, pero tenía una amiga que ella sí manejaba bastante el inglés. Entonces, todo el material, porque me enviaron el material, en esa época no existía como ahora el internet ni nada de esto. O sea, todo esto era por correo, ¿no? Y entonces, bueno, me mandaron toda la información, esta amiga me tradujo todo, y yo lo fui armando. Entonces después, alguien me dice, pero Ivette, si tienes todo, porque yo hasta hice las entrevistas a actores venezolanos de televisión muy reconocidos y en el teatro que pasaron por el taller del actor. Yo hice una reconstrucción total de 10 años. Entonces me dice, ¿por qué no lo haces si lo tienes todo? Y yo, sí, pero es que tengo miedo. O sea, y cónchale, ¿no tuviste miedo para contactar a la directiva del Drama Center de Londres y tienes miedo a enfrentarte a tu tesis que ya tienes el aval de todos los años que has estudiado? Yo no tenía computadora para esa época. Y entonces una buena amiga, ella habla con su hija, y un día se me apareció así con las llaves. Mire, Ivette, estas son las llaves de mi casa. Ya yo hablé con mi hija. Te vamos a prestar nuestra computadora para que hagas tu tesis en mi casa y yo te voy a asesorar. ¿Qué más quieres? Wow, de eso yo entre la espada y la pared, ¿sabes? Tengo todo, tengo los datos, tengo la computadora, tengo a alguien que me va a ayudar, ya no. No, ya, miedo, chao. Sí tenía miedo, pero lo hice con miedo. O sea, no lo dejé de hacer por tener el temor. Y bueno, ahí, para esa época yo estaba trabajando. Por supuesto, yo ya venía trabajando, o sea, trabajaba en televisión, trabajaba en radio. Y bueno, al final lo hice, ¿no? Al final terminé la tesis y les digo a muchos de los estudiantes que se encuentran en la misma situación que yo, porque tengo amigos y gente conocida que nunca se graduó en la universidad por tenerle miedo a la tesis. Ya en el último semestre, y pasó el tiempo y no se graduaron. Entonces hay que ser valiente
¿no? Y sobre todo si has dedicado años de tu vida a estudiar lo que te gusta y lo que te hace feliz. Entonces, pues, el día de la graduación, que era la graduación, yo perdí a mis padres, a mi mamá la perdí en el año 83 y a mi padre, esto es una cosa, wow, te voy a decir por qué. Porque mi maestro del que te estoy hablando, Enrique Porte, yo siempre quise trabajar con él en un montaje. Y bueno, no era tan sencillo, pues, porque caramba, o sea, yo era una estudiante. Él sí, una vez me dijo, lo que más deseas en la vida es ser actriz y lo vamos a lograr. Entonces yo le dije, por favor, cuando haya la posibilidad de que hagas un montaje, inclúyeme, no importa, así sea, aquí está la carta. Y yo ya no salgo más a escena. Entonces vino la oportunidad de hacer un montaje de una obra que se llamó La maldición de la clase hambrienta de Sam Shepard. Y él me dio la oportunidad de hacer un personaje muy exigente, pero muy chévere, pues. Era muy importante, ¿no? Era una chica para el momento, era la niña de la familia, pero era una niña rebelde que le gustaba montar caballo y se caía al fango y se llenaba de barro y igual seguía montándose en el caballo, pero era de un hogar muy humilde, pues no había mucha comida en el momento. Bueno, el caso es que yo estaba muy feliz porque estaba trabajando con él. Para esa fecha, mi padre se enferma y muere. Entonces yo estaba en plenos ensayos. Entonces yo le digo a Enrique Porte, va a la funeraria a darme el pésame y esto, ¿no? Y entonces yo le digo, Enrique, yo solamente te pido por favor que me des 2 días para recuperarme un poquito y yo me integro luego a los ensayos. Entonces me dijo, bueno, ok, Ivette, 2 días, pero te espero para ensayar. Y yo, sí, Enrique, claro que sí. Entonces, bueno, yo con mi dolor y mi cosa, cuando ya voy a ensayar, nuevamente me reincorporo a los ensayos con el elenco, estábamos ya todos preparados, vestidos y tal, para comenzar el ensayo, pero qué raro que Enrique no llega, porque claro, era el director y él siempre súper puntual, súper. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Entonces yo les dije a los chicos, no vale, tenemos que averiguar qué pasa, porque no llega Enrique. Entonces, bueno, me comunico uno de los chicos del elenco se comunica con la esposa, y resulta que cuando él viene, pálido, o sea, este compañero, ¡chamo, Enrique se murió! ¿Cómo? Enrique se murió. Parece ser que le dio un infarto. Ellos estaban en un apartamento de playa y tal. Y bueno, le dio un infarto, no sé, en el apartamento de la playa y se murió. Entonces, la última vez que yo veo a mi maestro vivo, lo veo en la funeraria cuando fuimos a velar a mi padre. Entonces fueron 2 golpes tremendos, grandes, para mí, para mi corazón. Entonces yo decía, bueno, y ahora yo siempre deseando trabajar en una obra con Enrique, ¿y ahora qué? ¿No? Decía yo, y en medio de tantas cosas. Él tenía un asistente, y entonces unas personas hablaron con él para que retomara los ensayos. Y entonces me dice, Ivette, vamos a continuar la obra. Yo voy a continuar la dirección de Enrique. Y yo, wow, genial, bueno, maravilloso. Entonces, bueno, digamos que sí, los ensayos continuaron. Bueno, a mí se me desarrolló una lechina en esos días,
terrible. Entonces era el dolor de la muerte de mi padre, el dolor de la muerte de mi maestro y yo llena de lechina por todas partes. Entonces, pero ellos estaban ensayando. Yo les dije, no importa, yo voy a ensayar desde mi casa. La hora de encuentro es a las 6 de la tarde. Vale, ustedes ensayan allá a las 6 y yo ensayo a las 6 en mi casa. Entonces, claro, yo medio ahí, tú sabes, me sentía medio mal, pero para mí era un compromiso. Bueno, después cuando me recuperé, me incorporo a los ensayos y se quedaron locos. Y yo también me quedé loca porque ellos me decían, Ivette, tú no ensayaste con nosotros, pero es como si tú hubieras ensayado. Entonces, para mí el compromiso con el teatro es supremo. O sea, pueden pasar miles de cosas, pero como dicen, el show debe continuar. ¿Ves? O sea, y por eso le digo yo a los chicos, ahora que estoy dando mis primeros pininos en el área de la instrucción del doblaje, yo les digo, primero ustedes tienen que ser de verdad, porque no pueden esperar verdad de otros si no son ustedes realmente honestos. Y en una escena, de pronto, hay emociones muy fuertes. No paren la escena. Sigan con la escena. Que viene, sí, yo sé, porque yo lo he vivido, o sea, hay escenas donde el dolor puede ser inmenso, pero la emoción jamás debe dominar al actor. El actor debe dominar la emoción, sea cual sea. Porque imagínate tú, si es una escena violenta, y entonces yo me pongo violenta dentro del estudio, y bueno, bato micrófono, antipop, silla, arranco el Sonex, o sea, ¿sabes? No podemos permitir que la emoción nos domine. Y bueno, yo creo que de alguna manera esta resistencia me la dio el teatro. Mi formación vocal y actoral se la debo yo al teatro. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, Ivette, pues estamos muy contentos con esas historias que nos cuentas. Por supuesto, ayer, precisamente Día Mundial del Teatro, también Así es. lo celebramos contigo y te felicitamos por esa gran labor que has hecho. Ya, Ivette, para concluir esa parte de las preguntas, te queremos preguntar, así brevemente, que nos cuentes una experiencia ahora con la parte del doblaje. ¿Cómo llegó ese momento? ¿Sí? Sabemos que llegaste con La Pandilla de los 7. Entonces... sí. No, pero tú como que eres medio detective, ¿no? Parece. Sí. Un poquito. Nacho Holmes. Bueno, mira, sí, un poco porque para ese momento yo estaba trabajando en Radio Caracas Televisión, un reconocido canal de televisión acá en Venezuela, que ahorita está cerrado, no está funcionando en señal abierta, pero sí está funcionando a puertas cerradas. Entonces, para ese momento yo trabajaba en un programa infantil bellísimo para la época que se llamó La Pandilla de los 7. Entonces, por los pasillos de Radio Caracas, un día me encuentro a un escritor de telenovelas con el cual ya yo había trabajado en novelas anteriores, en producciones independientes, y él es actor también. Y entonces él llega y me dice, oye, Ivette, ¿a ti no te interesará esto? ¿De qué se trata? Le digo. Él se llama Luis Colmenares. ¿De qué se trata, Luis? Me dice, bueno, tú sabes que fui ayer a una compañía de doblaje. Grabé y me lo pagaron ahí mismo. Y yo, ¿en serio? Sí, me lo pagaron ahí mismo. Yo me quedé sorprendido, pero ¿te interesa? Claro que me interesa, ¿cómo no me va a interesar si te lo pagan ahí mismo? Claro que sí. Me dice, bueno, te voy a dar el número, vas a hablar con esta persona para que te haga la prueba y tal. Y yo, bueno, ok. Claro, yo estoy creyendo porque para el momento, por supuesto, yo había presentado varias audiciones,
había participado en varios castings y yo decía, bueno, debe ser algo así, una prueba ante una cámara, perfil derecho, perfil izquierdo, no sé. En realidad, nunca me imaginé que la prueba iba a ser lo que fue y a lo que tuve que enfrentarme. Entonces, bueno, yo llego y tal, me dice, ok, mira, Ivette, vas a hacer lo siguiente. Mira la escena, tienes el libreto, para ese momento se trabajaba con libreto de papel, mira el libreto y fíjate en el abrir y cerrar de boca del personaje. Eso debe coincidir con lo que estás leyendo en el libreto. Yo, ok. Bueno, te vamos a pasar la escena una vez para que veas de qué se trata, vayas leyendo en el libreto, te la pasamos una segunda vez para que marques las pausas en el libreto y luego grabamos. Ok, está bien. Entonces me pasan la escena y yo me acuerdo que era una película, no me acuerdo si era La Laguna Azul, creo que sí, no estoy muy segura, pero sé que el personaje lo interpretaba Brooke Shields. Entonces, ok, yo veo la escena y veo, o sea, mis ojos eran de la pantalla, el libreto, la pantalla, el libreto, la pantalla, el libreto. Y yo, Dios, ¿cómo hacemos esto? ¿No? ¿Quieres verlo otra vez? Sí, por favor, vamos a verlo otra vez. Ok, tal, marcaba mis pausas. Claro, ya yo venía del teatro que sabía, o sea, trabajando el libreto y todo lo demás. Ok, vamos a grabar. Ok, veo la broma y tal, y mucho oído, ¿no? Se me quedan viendo, ¿no? Me dice, pero mira, lo haces muy bien. Ahora vamos con lo del acento, ¿no? O sea, vamos a tratar de, yo no sabía, creo que era el acento, el llamado acento neutro y tal. Entonces más o menos me fueron dirigiendo, ok. Y yo, taca, taca, taca. Ok, comienzas a grabar con nosotros la próxima semana. Yo, wow. Genial, genial. Entonces, bueno, comienzo yo a darme tumbos, ¿no? O sea, porque para ese momento no es como ahora, que hay talleres, que hay la posibilidad que tú a través de, si tienes una computadora y tienes una conexión a Zoom, tienes un internet, puedes entrenarte vía online. Para esa época no. En esa época tú aprendías en el hacer. Entonces, wow. Para mí lo del llamado acento neutro no fue nada complicado porque lo que te decía, que la música estuvo conmigo desde que yo era un bebé. Y en mi época yo veía muchas películas y muchas comiquitas que eran dobladas en México. O sea, yo soy de la época, por ejemplo, de Batman, a ti que te encanta Batman por lo que vi por ahí, Batman, Hechizada, Los Locos Adams, eh, Los Monsters, Popeye el Marino, El Gato Félix, Don Gato y su pandilla, Los Supersónicos, en fin, yo soy de esa época. Entonces, inclusive muchas de las películas que se veían en ese momento, esas series, eran en blanco y negro, ¿no? Entonces, ya después vino el Technicolor y todo lo demás. Pero claro, ese oído, sin yo proponérmelo, se estaba entrenando. Se estaba entrenando. Entonces no me fue nada dificultoso. Pero sí di tumbos en el sentido de eso, pues de cómo ensamblar todo eso, o sea, el lip sync, el sincro, la intención, que es la actuación, la entonación, la respiración.
ensamblar todo eso, digamos, que requiere de un entrenamiento. Y ese entrenamiento, o sea, lo fui haciendo yo en el hacer. Yo digo, yo aprendí en el hacer. De pronto equivocándome, pero nunca dejé de insistir. Siempre fui muy, muy, muy insistente. Como venía del teatro, ya tenía un trecho ganado en cuanto primero, a trabajar las emociones, y por el otro lado, lo que era la dicción. Pues porque cuando tú vas a interpretar un texto en el teatro, pues tu dicción tiene que ser impecable. ¿Ves? Entonces, digamos que ya yo venía con esa preparación, y luego con los años y con los personajes fui de alguna manera, ¿cómo te explico? Ajustándome a los requerimientos del doblaje para esos momentos, inclusive hoy en día. Bueno, arrancamos ahora sí con la segunda parte de nuestra entrevista y en este caso vamos con la parte del Ping Pong 90. Entonces, nuestra querida Ivette, vamos entonces a darte dos opciones y tú tendrás que elegir una y si quieres nos cuentas por qué elegiste la opción. ¿Listo? Ok, vale, chévere. Listo, entonces vamos a arrancar. ¿Burst Angel o Headbakers? Bueno, las dos no las recuerdo mucho, pero me suena más Get Baker. Ok, las dos las estuviste trabajando con Animax, con el canal que estaba antes, y pues que pues fue tomado por Sony, pero bueno, ahí tuviste algunos personajes también. ¿Un viaje a una playa o un viaje a un lugar histórico? Una playa, por supuesto. Es más, me encanta celebrar mi cumpleaños en la playa. Muy bien. ¿Ginger o la robot adolescente? Ginger, claro. ¿Te recuerdas un poco de esa experiencia en esta serie? Sí, bueno, un poquito. O sea, los dibujos animados eran muy particulares. Eran muy bonitos y claro, era un personaje que tenía una voz muy joven. Recuerdo que era un personaje que era muy fresco, muy jovial, y era un personaje joven. Exactamente. Precisamente estas series al estilo Rugrats también tenía como ese estilo así como en Exactamente. ese sentido. ¿Los perritos o los gaticos? Ay, los perritos, los amo. Tuve uno muy hermoso que se llamaba Damián. Bueno, se llama porque él está en el mundo espiritual, está en el cielo de los perritos. Era un pincher hermoso, un pincher enano. Y bueno, fue un maestro de vida para mí. Lo tuve por 16 años. Listo, y vamos con la última gran pregunta. ¿Batman o Superman? Ay, me lo pones difícil porque ambas series me gustaban muchísimo, muchísimo. Pero creo que es Superman. Superman porque yo veía Superman todos los mediodías para almorzar, en blanco y negro. Y me acuerdo que era, no, ese Superman de ahora, tú sabes, guapo, así, fornido. No, era un señor simpático, sí, eh, pero, pero distinto a como es ahora, ¿no? Y me encantaba, me encantaba, por ejemplo, la presentación, más rápido que una bala, más rápido que un tren, más no sé qué cosa, como una bala, ¡es Superman! Y salía el desplegado del nombre, ¿no? Y me encantaba Superman, sí, Superman. Tú tuviste una participación en una de las películas animadas de DC que se llama Batman Superman. No sé si pronto te acuerdas, estuviste ahí en un papel ahí como importante. De pronto te acordarás o no te viene a la mente ahorita. Era una película animada
pues precisamente casi todas las películas animadas de ese se han grabado en Venezuela, el doblaje. Entonces tú tuviste una participación en una película de Batman, Superman, estaban los dos en la misma película y tú tuviste una participación ahí de un personaje. Entonces, te lo recuerdo por si no te acordabas. Sí, no, bueno, creo que debe ser, ay, ¿cómo es que se llama? Que era una morena muy sexy. Sí, podría decir, sí, sí. Ok, sí sé quién es. Listo, muy Vale, bien. vale. Con muchísimo cariño para ti. Entonces, ¿ya ves mi pantalla? Ah, sí, qué lindo. Bueno, querida Ivette, esto es con mucho cariño. La parte de la interacción es muy sencilla. Detrás de cada uno de, bueno, no diríamos personajes, detrás de cada uno de estos títulos, de estas grandes historias que nos compartías al inicio, hay un personaje que tú has doblado. Entonces, la idea es que tú selecciones uno de estos títulos de estas series tan geniales que viste y pues nos va a llevar a un personaje. ¿Yo qué te recomiendo? ¿Yo qué te recomiendo? No sé, si tú quieres, que dejes a Hechizada para lo último. Es lo único que te ¿Qué recomiendo. me recomiendas? Exactamente. De resto, al azar, Este, si quieres. Pues, ¿para dónde nos vamos? vamos para los Monsters. Vamos a ver a dónde nos llevan los monsters. Pues. Oye, me llevó a Envidia. Ah, exactamente, tal cual. ¿Cuál es la relación? Bueno, Envidia es un poco oscura, ¿no? Ah, ok. Por aquello. Pe- Ujú. Pero nada divertido como eran los Monsters, Ah, que eso es éramos pobres, diferente. pero... Claro, claro. Ok. Bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de Envidia? Y también si nos puedes regalar un poco, alguna frase de ella. Oh, humanos. Detesto a los humanos. Bueno, te puedo decir que Envidia ha sido un personaje que me ha traído, wow, tantas gratas experiencias. De hecho, a la primera convención que me invitaron fue gracias a Envidia. Este es un personaje que me exigió muchísimo en todo sentido, porque de por sí la filosofía de quienes hacen este tipo de historias um, tienen una vida, o sea, los personajes que se desarrollan tienen una vida interior tan profunda y Envidia, o sea, era muy mala, una super villana, muy villana. Entonces, recuerdo en particular el último capítulo, por ejemplo. El último capítulo donde ella se convierte como en una especie de, parecía como, ay, no sé, un animalito extraño, verde, ¿ok? Sí. Y me acuerdo que o sea, cuando yo empiezo a grabar, o sea, yo empiezo a grabar normalita, ¿no? Pero luego como se va transformando y su voz también, porque de pronto ella hablaba así y entonces se fue poniendo un poco pequeña, pero no dejaba de ser mala y decía, no me maten, por favor, no me maten, no me maten. Y es cuando hacía la corporal frente al micrófono, había un momento en que se tenía que reír. No, por favor, no. Entonces, ese cambio de alguna manera, de esa voz que ella utilizaba, ustedes humanos, a esa escena final que era muy, muy fuerte, porque a ella la queman. Entonces era el dolor de que ella estaba sintiendo, de las llamas en ella,
Y, o sea, realmente fue un trabajo bastante intenso ese capítulo final. Particularmente recuerdo ese capítulo, el final. Ok, precisamente lo que decías al inicio, ¿no? El dominio de las emociones. Ah, no, bueno, claro. Claro. Pero fíjate, para que tú veas, o sea, nosotros, bueno, yo cuando comencé a grabar en el doblaje siempre lo hacía parada, siempre, siempre. Ujú. Pero ya después de 3, 4 horas grabando, wow, ya pega un poco, ¿no? Entonces, bueno, comencé a grabar sentada. Entonces, este personaje yo lo grababa sentada y recuerdo que ese capítulo, o sea, yo no sé en qué momento me paré ni nada. El asunto es que yo terminé frente al micrófono, o sea, parada frente al micrófono, pero así. O sea, mi cuerpo se fue adaptando a lo que requería la voz. O sea, no fue un asunto que yo lo practiqué o que yo lo preparé, sino que mi propio cuerpo fue buscando en la corporal el sonido. Termina la escena, yo tengo el micrófono aquí, hablando de micrófono, ¿cómo me están escuchando ustedes? Yo te escucho perfecto, muy bien. Porque yo me estoy dando cuenta ahorita que yo el micrófono lo tengo distante. Ajá. Dios. Aquí está el micrófono. Wow. Ahorita me dicen, no, vamos a repetir toda la entrevista. Claro, porque me estoy dando cuenta que yo estoy hablando contigo, pero el micrófono lo tengo a un lado. Bueno, pero se oía bien, tranquila. ¿Se escuchaba bien? Sí. Entonces este micrófono es muy bueno, ¿sabes? Sí. ¡Ay, qué locura! ¿Qué tal? Bueno, gajes del oficio. Tranquila. Bueno, el caso es que yo estaba frente al micrófono, o sea, yo tenía el micrófono y yo estaba así, o sea, cuando yo, o sea, que termina la escena y tal, que yo me doy cuenta, o sea, yo misma me sorprendo de cómo tu cuerpo, sin tú proponértelo, se va ajustando de manera automática a los requerimientos de la voz según la exigencia del personaje. Entonces es una cosa increíble. O sea, y te digo, eso yo no lo aprendí. Eso lo viví. Después que yo vivo esa experiencia, yo la puedo contar. Eso es igual como, por ejemplo, la primera vez que me pidieron hacer una señora mayor, una viejita. Yo no sabía, o sea, de pronto, porque tú llegas a un estudio y tú no sabes lo que vas a hacer. O sea, te viene el personaje y, ajá, vamos a resolverlo. Y recuerdo que para yo llegar a ese registro, cuando me dicen, ok, te vamos a poner la escena, y yo, ok, empiezo a ver la escena y tal. Y entonces, ahí mismo mi cuerpo también se fue como encorvando un poco para tratar de bajar al registro de la persona que yo estaba viendo y tenía que entrecortar las palabras porque era muy, muy mayor. Entonces, poco a poco fue que pude ir haciendo a esa señora mayor que tenía el temblor en su voz, pero nunca la había hecho. ¿Ves? Entonces, son esas cosas que vas descubriendo en el camino. Qué bonito, qué hermoso, qué técnicas tan geniales. Bueno, Ivette, vamos a seguir porque esto cada vez se pone más interesante. Qué De bueno. vuelta al menú. Ahora, ¿para dónde nos vamos? The Flintstones. Ok, los famosos picapiedras. Aquí vamos. ¡Ay! Eso es una belleza. La hermosa Patricia. Patricia, eso es una murciélaguita que es una dulzura. Así No, es.
es una belleza. ¿Cómo hablaba esta maravillosa Patricia? Am, Ella hablaba un poco así porque ella estaba tan enamorada de Gilbert. Ay, no me van a decir ustedes que Gilbert no es una hermosura. Esos ojos tan maravillosos y siempre vivimos hermosas aventuras. ¡Al rescate! Muy bien, qué bonito. Qué grato recordar este personaje. Sí, sí, sí. Hay personajes que, fíjate, yo la vi ahorita y, aparte que ella se estrellaba contra los árboles porque era un poquito torpe, ¿no? Ujú. Pero linda, una heroína muy cuchi. Bella, bella, Patricia. Bien, bueno, vamos nuevamente de vuelta al menú y vamos a ver con qué nos encontramos. Adelante, Ivette. Ok, Perdidos en el espacio. Ok. ¿Qué recuerdas de esta serie antes de llevarnos el personaje? Bueno, recuerdo al robot, a los hijos, recuerdo a Penny, eh, al doctor Smith que se metía en tantos problemas. Y eso, ¿no? Que era como, o sea, cómo se vive en otro planeta. Futurista, Esa- sí es. sí, sí, sí. Me acuerdo de sus trajes, me encantaba. Esa historia yo la veía todos los días a las 6 de la tarde. Qué genial. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. No, no, vale, pero ustedes me están matando de ternura hoy. Esa es la idea. Bubi. Ujú. Bueno, Nacho, Daniel, les digo que Bubi es una hermosura. Es más, en pantalla veo que hay dos pequeños pastelitos. Hay un pastelito que tiene barbita y el otro que no. Me encantarían que vivamos esas aventuras con mi pequeño Flat. Yo adoro a Flat. Digo Flap. Muy bien, Ivette, qué bonitos recuerdos. Un personaje Sí, muy querido por muchos fans. es una belleza. Aparte que ella es la mamá adoptiva de Flap. Entonces es muy lindo cuando ella, porque él le pregunta de dónde vienen los bebés. Ujú. Y ella, ¿De dónde vienen los bebés? Ah, en una tarde lluviosa, cuando yo estaba danzando por el mar, vi flotando una pequeña camita de algas y dije, ¿qué hay aquí? Ah, pero sí es lo que siempre quise, tener a un pequeño pastelito. entonces es muy bonita la historia. Qué bonito, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, con ese el encaso también de Eder y Don Juan, allí también. Sí, sí, Eder. Aparte que te voy a contar algo muy gracioso. Adelante. Sabes que, bueno, Eder y yo nos llevamos súper bien Ujú. y entonces yo recuerdo que cuando íbamos a grabar y yo lo veía, le decía, Hola, mi pequeño pastelito. y entonces él me decía, hola, Bobby. Entonces era muy lindo. Y ya han pasado años, ¿no? Eder, aparte de ser actor de doblaje, él tiene su pequeño estudio de doblaje y nos da trabajo a otros colegas y a mí. Y entonces, cada vez que nos vimos la última vez, hará como 2 semanas que yo fui a grabar y cuando lo veo, Hola, mi pequeño pastelito. Bobby, vamos a grabar. Entonces es muy linda la relación que tenemos.
Qué bonito, eso me alegra. Y esa fraternidad, esa familia, se vuelve una familia. Cada Sí. grupo de actores, es eso lo bonito. Sí, sí. Bueno, mi querida Ivette, ya nos quedan 2 personajes. 2 personajes, ok. Ay, Vamos Dios. directo entonces con la familia Adams, Claro, está al, bien. al ataque. Ah, ok. Sí me acuerdo de este personaje. Sugar. Sugar, por supuesto. Sí. Em, me acuerdo que este personaje era muy cómico porque hacía cosas muy ordinarias, ¿no? Ujú. Y la risa, ¿no? Entonces ella a veces roncaba, le tenía que roncar. Oh, quiero tener mi propio programa de televisión. Tú me cuentas tus problemas y yo te digo, ¡supéralo! Una cosa así. Y la risa de ella era, ¿no? Una cosa así. Supremamente contagiosa. Sí, 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 sí. Muy chévere. Bueno, Los retos. sí, así es, tal cual. Y el elenco también de esta serie, maravilloso. De igual manera. Sí. Sugar. Así es. Bueno, querida Ivette, muchas gracias por traernos de vuelta a la infancia con este personaje tan particular, peculiar. Sí, además que para mí es muy gratificante cuando me dicen que soy parte de la infancia de esa persona, ¿no? Me parece que es tan bonito porque cuando yo veía estos programas de los cuales te he hablado, de estas comiquitas cuando yo era niña, y hoy en día sé quiénes hacían las voces y que hay videos de entrevistas de estas personas, de estos actores que hacían estas voces y que muchos ya no están en este plano. Nada más cuando yo me entero de quién es esa voz, o sea, es una cosa que yo, o sea, se me abre la boca y yo, ¿qué? Y cuando lo escucho, o sea, siento una admiración y eso que, o sea, es como que si mi niño se conecta con el actual y es como que ese niño de esa niña de esa época admira a esa voz que está escuchando hoy en día. Y yo digo, wow, esto es lo que sienten los fans con el trabajo que uno hace. Entonces eso me parece tan hermoso y o sea, siempre los he respetado y cuando descubrí eso los respeto aún más. Así es, Ivette, tal cual. Lo mismo que sentimos nosotros, así como lo dices tú. Qué honor, créeme que sí. Bueno, Ivette, vamos a cerrar esta interacción ahora sí, nuestra querida hechizada. Ay, Dios mío, ¿qué me tendrás? Bueno, aquí vamos. ¡Oh! ¡Stella! Así es, la relación mágica. ¡Wow! Sí. ¡Estela! ¡Hada del sol radiante! Muy bien, excelente Ah, personaje. como ¿Recuerdas yo, este personaje, bueno, muy querido? Sobre todo súper. por las chicas, ¿no? Que veían muchísimo esta serie. Hombres también que Sí, vieron mucho esta serie, pero sobre todo las chicas, sí, ¿no? sí. De hecho, hay chicos que me escriben hoy en día, bueno, chicas y chicos. No, una cuenta en Facebook que se llama, ay, ¿cómo es que se llama? Ya va. Ay, no me acuerdo el nombre, de verdad, me van a matar, Tranquila. pero no recuerdo el nombre, no me acuerdo, las Wings, no me acuerdo, pero bueno, y es un club precisamente que agrupa a todos la Groupix, ya me Las acordé, ay, qué bueno que me acordé, se llama la Groupix,
Y entonces es un grupo que está en Facebook que agrupa a todos los fanáticos del Club Wings. Recuerdo que me extienden una invitación y el día que yo entré a saludar, nada más que saludé, ¡wow! O sea, saludé escrito, ¿no? Bueno, eso era, no habían pasado 15 minutos cuando ya o sea, tenía 100 personas. Y yo, o sea, ¿cómo les respondo a todos al mismo tiempo? Creo que voy a tener que hacer un mensaje general para responderles a todos. Entonces, hasta hoy en día, yo este personaje lo dejé de grabar en el año 2016 y lo grabé durante 12 años aproximadamente. Así es. Y hasta hoy en día me llaman y me saludan, me mandan fotos, videos. Y hay un chico que me dice, me escribió esta mañana, por cierto, y me dice, buenos días, Estela, que tengas un bonito domingo. O sea, wow, ¿qué más puedo hacer yo, decir yo, sino dar las gracias? Gracias, gracias, gracias. O sea, yo me siento muy agradecida. Y cada vez que me escriben, de pronto no les puedo responder en el momento porque o estoy grabando o estoy haciendo algo. Pero siempre, siempre procuro responderles, así sea con un emoji, pero siempre procuro responder. Nosotros, sin los seguidores, nuestro trabajo no tendría sentido, porque es para ustedes. Nuestro trabajo es para ustedes. Así es, mi querida Ivette. Pues bueno, queremos darte las gracias antes de finalizar como tal la entrevista por tu tiempo, por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un honor tenerte aquí en las tardes 90 y bueno, disfrutar de este talento también con las personas que ven este video, por supuesto. Bueno, de verdad, a ti, Daniel, a ti, Nacho, pues estoy muy, muy agradecida porque es bonito echar la película para atrás y a veces uno se siente, te atacan los miedos en el momento actual ante alguna situación, enfrentarte a un reto, ya sea un personaje, a una producción o a algo que tiene que ver con tu trabajo. Y el recordar lo que tú has hecho y a todo lo que te has enfrentado, dices, wow, ¿cómo llegaste hasta aquí? Si no hubieses pasado por todo eso, no estarías donde estás hoy en día. Entonces, eso hace que, tú sabes que eso se llama, eso lo descubrí el año pasado, que se llama el síndrome del impostor. Cuando te atacan esos miedos que casi que te paralizan. Entonces, echar la película para atrás y recordar todo eso, te da fuerza, te da valor. Y aparte de eso, bueno, conocer a personas como ustedes, que están tan cerquita porque están aquí en Colombia, o sea, al ladito de nosotros. Y yo los estoy conociendo a ustedes hoy y saber que yo formé parte de la infancia de ustedes, que a ti todavía no te habían salido los pelitos de la barba y de ya estabas viendo el trabajo que yo hice. A mí eso me parece maravilloso. De verdad que yo le doy las gracias a ustedes por este tiempo que me han regalado y bueno, espero seguirlos encontrando en el camino. Claro que sí, para nosotros es un gusto, Ivette, y nos gustaría, si no es mucha molestia, que nos regalaras un mensaje para las tardes 90 con la voz de Envidia y por qué no con Estela, si es posible. Y también que aprovechemos este espacio para invitar a las personas a que te sigan, ¿no? A tus redes y también los talleres que realizas en Voice Academy. Cierto. Ok, primero el saludo con Envidia, ¿no? Y luego con Estela. Así es. Luego las redes. Y luego la invitación para los talleres. Sí, sí. ¿Quieres todo eso junto?
Bueno, vamos con los saludos. Pues tardes 90, ¿no? Sí, señora. Mm. Detesto a los humanos, pero si no hay otra opción, los invito a que compartan con los chicos de Tardes 90, porque si no, creo que voy a hacer algo con la vida de todos ustedes. Bueno, aquí estoy yo. Quizás me recuerden. Soy Estela del Club Wings y quiero invitarlos para que compartan con nuestros amigos de Tardes 90 un grato momento. No se van a arrepentir. Se los dice su amiga Estela. ¡Estela! ¡Hada del sol radiante! Bueno, es Ivette García. Pueden seguirme a través de mi cuenta Instagram, @IvetteLocutora. También estoy en Twitter y en Facebook como Ivette Locutora. Si quieres formarte con conocimientos sólidos en tu carrera como actor de doblaje, puedes hacerlo a través de los talleres que impartimos en Voice Academy. Justamente ahora en abril voy a dictar uno de doblaje básico. Te invito a que nos encontremos a través de la dirección de Voice Academy en Instagram, @VoiceAcademyVE, o a través de mi cuenta, @IvetteLocutora. ¿Hice bien la tarea? Súper, súper, Ivette. Y Vale. como siempre decimos en las Tardes 90, siempre clásicos y jamás, nunca dejen de ser niños. Hasta la próxima. Ay, chao. Hasta la próxima. Gracias, chicos. ¡Mua!